الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hace 2 días era el día 23 de marzo. Este día es conocido como el Día del Mesías Prometido en la comunidad musulmana Ahmadía. Este día el Mesías Prometido aceptó el primer bet, quiere decir el juramento de lealtad. Gracias a Dios se convocan reuniones en la comunidad respecto a este día, en las que se habla sobre la proclamación del Mesías Prometido, la necesidad de su venida, las profecías del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz de Dios sea con él, sobre su santidad y varios aspectos de su vida. En una ocasión mencionó la importancia de su venida en términos de necesidad. Lo mencionó así: Dios ha hecho un gran favor en esta época y para ayudar a su religión, es decir, el Islam, y mostrando su celo en el soporte al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha levantado a un hombre que habla entre vosotros para que llame a la gente hacia aquella luz. Si no existiera el desorden en el mundo y no se intentara tanto para aniquilar la religión, esto no hacía falta, es decir, no hacía falta enviar a nadie. Pero veis que cada nación, sea de donde sea, está intentando para arruinar el Islam. Veáis a donde veáis, cada nación pretende reducir el Islam a la nada. Esta era la situación cuando el Mesías Prometido proclamó, y hoy en día es la misma condición, pero la mayoría de los musulmanes no lo entiende. De todo modo, su santidad dice: he mencionado en Brahine Ahmadiyya. Brahine Ahmadiyya era el primer libro escrito por el Mesías Prometido. He mencionado en Brahine Ahmadiyya que 60 millones de libros se han escrito y publicado. Es una coincidencia rara que los musulmanes en la India también son 60 millones y el número de libros escritos contra el Islam es el mismo. Huzur dice que los musulmanes eran 60 millones cuando su santidad lo afirmó. Si no contamos el número de los libros que se ha aumentado, nuestros enemigos han entregado un libro a cada musulmán. Si fervor de Dios no estuviera ardiendo y su promesa de Inna lahu lahafizun no fuera verdadera, tened certeza que el Islam desaparecería hoy sin dejar un solo rastro. Pero no puede suceder esto. La mano secreta de Dios está en su protección. Después de su proclamación, su santidad mencionó cómo se contaba la ayuda divina, cómo las profecías mencionadas en el Sagrado Corán cumplían en su favor, cómo las profecías del santo profeta Muhammad cumplían en favor de sus Mesías y Mahdi. Como he dicho, esto estarán viendo en diferentes reuniones que se convocan y en los programas emitidos por MTA. Además, se estarán explicando los detalles. Se deben ver estos programas. Ahora, presentaré algunos puntos mencionados por Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta'ala anhu quiere decir que Dios esté contento con él. Estos son tales puntos o acontecimientos que Hazrat Musleh Maud observó, escuchó directamente del Mesías Prometido o algunos narradores lo narraron ante él, quienes lo habían observado. Entre estos narradores eran tanto los propios miembros de la comunidad como los ajenos.
Así que donde estos relatos muestran la veracidad del Mesías prometido, también nos llaman la atención a nuestra reforma y fortalecer nuestra fe. Si no prestamos atención a reformar y mejorarnos después de escucharlos, no sirven en absoluto. Por tanto, debemos escucharlos con este propósito para que, convirtiéndolo en un medio de fortaleza, podamos reforzar nuestra fe. Es la práctica de los adversarios de los profetas que cuando los profetas profieren algo de sabiduría, sus adversarios dicen que alguien le enseña. Incluso se alega al santo profeta sallallahu alaihi wasallam respecto al sagrado Corán que alguien le enseñaba. Sin embargo, este es un libro cuyo semejante no se puede presentar. De todo modo, presento con referencia del Mesías prometido al Islam. Cuando el Mesías prometido escribió Brahine Ahmadiyya, como he mencionado, era el primer libro escrito por el Mesías prometido. Cuando el Mesías prometido escribió Brahine Ahmadiyya y dijo que escribiría en un número específico, pero luego, porque Dios le puso una gran responsabilidad, afirmó que aquella responsabilidad Dios había tomado en su mano. Seguiría escribiendo lo que Dios le enseñara, según las circunstancias. Los oponentes alegaron que alguien escribía para él y él lo copiaba. Respecto a esto, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ha mencionado en un discurso: en aquella época había un periódico Zimindar y otro era Ehsan. Dijo: estos periódicos de los adversarios dicen que había un señor Maulvi Chiragdin de Hyderabad quien mandaba estos artículos al Mesías prometido que su santidad publicaba en Brahine Ahmadiyya. Hasta cuando él siguió mandando, su santidad siguió publicándolos. Pero cuando dejó de mandárselos, separó la publicación de su libro. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu afirma: es incomprensible que Maulvi Chiragdin mandara los puntos excelentes al Mesías prometido y se quedara con los puntos muy regulares. Maulvi Chiragdin es un autor. Comparad sus libros y Brahine Ahmadiyya y ved si tienen alguna semejanza. ¿Cómo se pueden comparar Brahine Ahmadiyya y sus libros? Huzur dice que hay varios libros de Maulvi Chiragdin. ¿Cuál es la razón que pudiera escribir los artículos fantásticos para los demás, pero no lo pudiera para sí mismo? Pues, en primer lugar, ¿por qué escribiera artículos para el Mesías prometido, pero si lo aceptamos? Pues, en primer lugar, ¿por qué escribiría artículos para el Mesías prometido? Pero si lo aceptamos, debía quedarse con lo mejor y mandárselos los inferiores. Como todos saben que Zauq escribía poemas para Bahadur Shah Zafar. Huzur dice que ha pasado un poeta que se llamaba Zauq. Y hoy en día las colecciones de los poemas de Zauq y de Bahadur Shah Zafar están disponibles. Leyendo las dos se percibe muy claramente que la colección de poemas de Zafar no es elocuente como la colección de Zauq. Queda muy evidente que si le daba algo a Bahadur Shah Zafar, le daba lo que le sobraba. No le daba lo mejor, aunque Zafar era el rey. En pocas palabras, cada uno, aunque no sea muy inteligente, puede entender que Maulvi Chiragli debía quedarse con los puntos de mucha elocuencia y debía mandarle los puntos relativos al conocimiento más superficial al Mesías prometido, si se los mandase. Pero los libros de Maulvi Chiragli y los libros del Mesías prometidos están disponibles. Comparadlos. No tienen nada que ver. Maulvi Chiragli únicamente ha recopilado las referencias bíblicas, mientras el Mesías prometido al Islam ha presentado el conocimiento profundo y lleno de sabiduría del Sagrado Corán que ningún musulmán ni ha pensado nunca de ello. Y sus libros
no contienen ni siquiera una centésima o una milésima parte de aquel conocimiento. En un sitio, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ha mencionado sobre la propaganda de los clérigos. Cuando el Mesías prometido del Islam realizó la proclamación, él y sus seguidores estaban en un estado muy débil. Hazrat Muslim Maud dice: nací antes de la proclamación del Mesías prometido, aunque no he visto el inicio, pero he visto el tiempo cercano del inicio, es decir, después de ser infante. Era un tiempo de debilidad de la comunidad. Los clérigos provocaban de diversas maneras y molestaban por todo lo posible, pero no pudieron obstaculizar nada. Las tareas divinas siguieron cumpliéndose. ¿Cómo reaccionaba el Mesías prometido al Islam ante la oposición? Hazrat Muslim Maud afirma: he escuchado del Mesías prometido que cuando la gente insulta, me siento mal. ¿Por qué están destruyendo su destino final? También me disgusta si no me insulta, porque la comunidad no se desarrolla sin la oposición. Por la oposición, mensaje de la comunidad llega a la gente cuando insulta. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu afirma: el Mesías prometido decía: encuentro un placer en los insultos, por tanto, no se debe hacer caso a las alegaciones o al escarnio por la gente. Luego el Mesías prometido del Islam profería una frase hecha de la lengua panjabi: "Unt arande y ladde jandene", es decir, el dueño del camello le calma y pone cargas a pesar de sus rugidos. El Mesías prometido aconsejó: asimismo, aunque la gente diga lo que diga, vosotros debéis responder con amor y cariño. Dios os derramará sus mercedes. De ellos saldrán para aceptar. Hazrat Muslim Maud afirma sobre esta oposición en un sitio: cuando el Mesías prometido al Islam proclamó, tenía muy pocos seguidores, pero luego su santidad hizo un debate contra Atham, y las gentes fueron puestas a prueba y pensaron que su profecía no se había cumplido literalmente. Luego se enfrentó a Lekram. Lekram era un clérigo hindú, era un pandit. Luego se enfrentó a Lekram. Aunque su profecía se cumplió con toda su gloria, pero una amistad contra él se despertó en los hindúes y empezaron a oponerle vehementemente. De la misma manera, la comunidad fue puesta a prueba cuando Maulvi Muhammad Hussain Batalvi publicó el veredicto. La apostasía del Dr. Abdul Hakim también era una prueba para la comunidad. En resumen, en diferentes tiempos varios levantamientos tan fuertes tuvieron lugar que la gente pensaba ver la comunidad dispersar. Pero Dios hizo erradicar todos los levantamientos y en vez de destruir, trajeron honor y progreso para la comunidad. Lo mismo sigue ocurriendo en la actualidad. Debido a que varios problemas surgieron en su tiempo, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dice: mirad, cuántos levantamientos tuvieron lugar contra la comunidad. Había perturbaciones. Y la gente pensó que la comunidad musulmana Ahmadía no quedaría más. Pero gracias a Dios, cada vez, en vez de desaparecer, la comunidad progresó más que antes. Esta es la historia de la comunidad. Y esta misma ha sido la historia de las comunidades divinas. La enemistad sigue jugando su papel. Lo mismo está ocurriendo ahora. Pasando por estas enemistades y oposiciones, la comunidad siempre va desarrollándose. La comunidad progresará ahora y está progresando. Los enemigos y los hipócritas hacen todo lo posible, pero Dios no deja sin cumplir. Si Dios quiera, cumplirá todas las promesas que Él ha hecho. Hazrat Muslim Maud ha mencionado en un discurso suyo sobre la enemistad. Un aspecto de la enemistad es que la gente tiene enemistad secreta y no presta atención hacia nosotros por la enemistad que tiene. Se enfada. Esto es malo para nosotros. Pero hay otra forma también
que cuando un hombre escucha sobre nosotros, lo investiga que esta gente está mala? Debo investigar cuál es la realidad. Y cuando investiga y ve la realidad, queda asombrado que no encuentra lo que le dijeron. Es completamente contrario lo que dicen los miembros de la comunidad a lo que dicen sus oponentes. Y él acepta la verdad. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menciona: yo era pequeño y el Mesías prometido estaba en la mezquita. Su santidad estaba en compañía de sus fieles. Un hombre vino de Rampur. Era residente de Lucknow o de alrededor, pero vivía en Rampur. Era un hombre bajito y muy delgado. Era un autor y también un poeta. El Nawab de Rampur le había encargado escribir un diccionario de los refranes de la lengua urdu. Nawab es el título de las personas muy ricas en la India o en Pakistán. Se sentó y se presentó que había venido de Rampur y era un miembro destacado de las personas más cercanas del Nawab de Rampur. El Mesías prometido le preguntó cómo le surgió la idea de venir a Qadian. Él respondió que había venido para realizar el Bait, el juramento de lealtad. El Mesías prometido dijo: en Rampur hay muy pocas personas de nuestra comunidad y todavía no se había predicado mucho en aquella zona. ¿Quién le había exhortado a venir aquí? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dice que tengo la resonancia de aquellas palabras hasta hoy y no he podido olvidarlas, aunque tenía 16 años. Sin pensar mucho respondió: Maulvi Sanaullah Sahib me ha incitado a venir aquí. El Mesías prometido se rió y dijo: ¿qué significa esto? Como yo era pequeño, no habré entendido bien lo que él dijo. Él dijo que unos libros de Maulvi Sanaullah Sahib llegaron a Darbar. Darbar quiere decir la oficina grande donde Nawab recibía a la gente y tenía otras oficinas relativos con diferentes asuntos. Nawab Sahib los leía y también me recomendaron a mí leerlos. Pensé comparar las citas de Maulvi Sanaullah Sahib que había puesto en sus libros con los libros del Mesías prometido alayhi salatu wasalam. De hecho, pensé en coleccionar un buen contenido contra la comunidad musulmana Ahmadía. Pero cuando empecé a leer las citas, el contenido tenía los temas muy excelentes. Esto me interesó más. Y pensé leer unas páginas anteriores y unas páginas posteriores. Cuando leí unas páginas, llegué a entender que esa gente no tenía tal honor y respeto para el santo profeta Muhammad como lo mencionaba Mirza Ghulam Ahmad. Luego dijo: a mí me gusta la lengua persa. Por casualidad encontré Durr-e-Zamin Farsi. Durr-e-Zamin Farsi es la colección de los poemas escritos por el Mesías prometido en la lengua persa. Por casualidad encontré Durr-e-Zamin Farsi y lo leí. Y cuando empecé, a mí me quedó todo claro y pensé realizar el Bait. Pues si la enemistad crea el desorden, beneficia también. Pues teniendo los dos aspectos en cuenta, debemos hacer un plan para la predicación. Los profetas se preocupan incluso cuando nadie les opone, porque la enemistad es el medio del progreso, como el Mesías prometido ha mencionado. Mencionando este tema, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu afirma en un sitio: el gobierno egipto era un gobierno muy fuerte y famoso en su tiempo, y su rey presumía de su fuerza y poder, es decir, en el tiempo del faraón. El profeta Moisés no tenía valor ninguno en comparación con un rey como aquel, pero a pesar de eso, cuando se fue a ver al rey, aunque el rey le asustó, le amenazó, mostró su intención de destruir su pueblo
y dijo que si no se desistiera, le destruiría a él y a su pueblo. El profeta Moisés no se paró de hablar y dijo: sea lo que sea, haré llegar y transmitiré el mensaje que Dios me ha dado, y ningún poder o ninguna fuerza puede impedírmelo. Este mismo era el caso del profeta Jesús. La misma era la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la misma era condición del Mesías prometido alaihi salam. Todos los pueblos y naciones le oponían. El propio gobierno también estaba contra él, aunque en la última época no era igual. De todo modo, los pueblos o las naciones eran sus adversarios. Los seguidores de todas religiones eran sus oponentes. Los clérigos musulmanes también estaban contra él. Los así llamados santos también estaban contra él. El público era su enemigo. Los ricos y los famosos también estaban contra él. En resumen, sufría la enemistad por todos lados. La gente, algunos incluso como amigos, le sugirieron cambiar un poco sus proclamaciones. Algunos dijeron que si quitaba algunos puntos de su proclamación, toda la gente le aceptaría. Pero su santidad no prestó atención a ninguna sugerencia de ellos y siguió presentando su proclamación, y la gente siguió hablando contra él. Siguieron matando a los amantes. Siguieron persiguiendo a los miembros de la comunidad y siguieron matando a los miembros de la comunidad. Y a pesar de esto que tenía enfrente y que no podía enfrentar a aquella gente con sus medios mundanos, pero siguió enfrentándoles. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dice que varias veces ha escuchado del Mesías prometido que el caso del profeta es como aquella mujer de un pueblo que no estaba en sus sentidos. Cuando salía de su casa, los niños le molestaban y ella insultaba a los niños y usaba palabras feas. Eventualmente, la gente del pueblo decidió que aquella mujer estaba molesta y sus niños le molestaban. En esta situación, ella usa palabras feas y a veces les maldice. No sea que Dios le oyera y ellos quedaran castigados por Dios. Debían aconsejar a sus niños que no les molestaran más, que no la molestaran ni ella les insultara. Pues después de esto decidieron encerrar a sus niños en casas y no permitirles salir de casa. Pues el día siguiente todos prohibieron a sus niños salir de casa y cerraron las puertas. El día siguiente, cuando aquella mujer salió de su casa, pero no encontró a ningún niño en ninguna calle, antes los niños la molestaban, a veces la arrastraban por sus manos, tiraban sus ropas y algunos le burlaban, pero aquel día no encontró a ningún niño. Esperó hasta el mediodía, pero por no salir nadie de su casa, se iba a cada tienda del barrio y preguntaba si había caído su casa, si sus niños habían muerto, qué les había pasado. Después un poco, como se iba a cada tienda y preguntaba, así utilizando las palabras feas, los padres de nuevo todos se reunieron y como no dejaba de insultarlos, se acordaron dejar salir los niños de la casa. No tenían por qué encerrarlos en casa. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu decía que el Mesías prometido, después de mencionar esta parábola, siempre decía que la misma es la situación de los profetas, que el mundo les molesta, les insulta y les persigue hasta que les resulta difícil vivir. Y una parte de la sociedad piensa que la gente les está molestando, no debe perseguirlo. El Mesías prometido dijo que ni los profetas pueden dejar al mundo. Cuando el mundo no les molesta, llaman atención al mundo, les llevan el mensaje, prestan atención hacia predicar para que el mundo les oiga. A veces se dice, ¿por qué los profetas se ponen estrictos? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dijo que la dureza de los profetas no es para ellos mismos, sino que muestran
su celo para establecer la unicidad de Dios. Son muy humildes en sí mismos. Hazrat Musleh Maud menciona un relato del Mesías prometido. Una vez alguien le empujó al Mesías prometido en una calle de Lahore y su santidad se cayó. Sus compañeros se enfadaron y casi le iban a pegar. Pero el Mesías prometido dijo: Él lo ha hecho por el celo que tiene por la verdad. Este hombre, por escuchar a los clérigos, a mí me ha considerado un mentiroso. Por eso ha reaccionado así. Ha reaccionado así por la verdad. Dejadle en paz. Pues los profetas no hablan por su propio ego, sino que por el honor de Dios. Pues si algunas veces los profetas se ponen estrictos, no se debe pensar así sobre ellos. Siempre hay mucha diferencia entre ellos y entre la gente regular. Ellos hacen todo por Dios y la gente hace por sí mismo. Pues si alguien verdaderamente llega a entender que es débil, no puede extraviarse, porque siempre pensará de su propia debilidad, implorará ayuda de Dios. El hombre se extravía cuando piensa verdaderamente que él tiene razón, y luego trata como arrogante. Por tanto, nosotros, siguiendo el ejemplo de los profetas, debemos ser humildes, y este es el medio de abstenerse de pecar. Hay otra cita del Mesías prometido al respecto. El Mesías prometido mencionaba el relato de la oración de Moabia, que una vez faltó la oración de la mañana, pero por esta desliz no se alejó de Dios, sino que se acercó a él. El Satanás no le pudo dominar a él, sino que él intentó llegar más cerca a Dios. Pues quien se considera pecador a sí mismo puede abstenerse de pecar. Y cuando no puede sentir que es un pecador, cae en el pecado. Pues un creyente debe reflexionar en Ihdinas Sirat al-Mustaqim. Este es un versículo del Sagrado Corán que significa: oh Dios, guíanos hacia el camino recto. Pues un creyente debe reflexionar en Ihdinas Sirat al-Mustaqim y debe entender que no está protegido contra los peligros. Solo puede estar protegido contra el pecado cuando Dios le informe que está protegido contra el pecado. Pues uno que se autoinspeccione, las puertas de la espiritualidad se abren para él, y quien no autoinspeccione, las puertas de la espiritualidad se cierran por él, y tal hombre se extravía. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu dice en un sitio que nadie puede conseguir la honra en los asuntos mundanos o religiosos sin esforzar. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, decía: en mi época, Dios ha vinculado conmigo todo tipo de honor y dignidad. Ahora solo podrán conseguir el honor nuestros amigos o nuestros enemigos. ¿Serán honrados los que crean en el Mesías prometido o al contrario los que le opongan? Quiere decir que los que se consideran religiosamente honrados. Pues el Mesías prometido decía: mirad hacia Maulvi Sanaullah. Él no es un clérigo muy eminente. Hay miles de clérigos como él en Punjab y en la India. Si está honrado es por oponerme. La gente esté de acuerdo o no, la realidad es que hoy el honor está vinculado en mi amistad o en mi enemistad. Pues en realidad la persona central soy yo. Incluso los enemigos están honrados por mí. Huzur dice que lo mismo vemos hoy. Si los clérigos tienen sustento, si tienen honor, es por oponerle. Es por oponer a la comunidad. Y ahora incluso los políticos, particularmente en Pakistán, soportan su política oponiendo a la comunidad para que su puesto quede estable. Hablando de las conspiraciones contra el Mesías prometido, Hazrat Musleh Maud dice: la gente conspiraba contra el Mesías prometido, le denunció del asesinato, pero Dios siempre les derrotó. Maulvi Muhammad Hussain Batalvi compareció en un juzgado como testigo contra el Mesías prometido en un denuncio del asesinato, y él pensó ver al Mesías prometido en un estado de humillación, sino esposado al mínimo.
Pero a pesar de que el comisionado adjunto, que era un hombre inglés en cuyo juzgado se le había denunciado a su santidad, él era contra nuestra comunidad, y cuando fue designado comisionado adjunto en aquella ciudad, él dijo: ¿por qué no se ha sentenciado este hombre que habla mal de nuestro Jesucristo y dice que él ha fallecido? Yo le castigaré. Pero cuando el Mesías prometido se fue ante él, Dios hizo algo que desapareció su enemistad, y él puso una silla para el Mesías prometido a su lado. Su santidad se sentó en la silla. Pero cuando Maulvi Muhammad Hussain Batalvi vino, quien había venido para ver al Mesías prometido humillado, no pudo aguantar que el Mesías prometido estuviera sentado en la silla y pidió la silla al comisionado. Muhammad Hussain Batalvi pensó que si se le daba la silla a una persona denunciada, ¿por qué no se daría a un testigo? Pero el capitán Douglas se enfadó mucho al escucharlo y muy enrojecido le dijo: no se te dará la silla. Muhammad Hussain Batalvi dijo: se le daba la silla a mi padre en la oficina de teniente gobernador. Por eso, deme la silla. Soy abogado de los Ahl Hadith. Ahl Hadith es una secta en el Islam. Soy abogado de los Ahl Hadith y merezco sentarme en la silla. Entonces el capitán dijo: no hables mucho, cállate y levántate recto. En vez de que viera humillado al Mesías prometido, Dios le humilló a él. Eso todo pasó dentro de la oficina, pero cuando salió para mostrar a la gente que se le dio la silla dentro de la oficina, se sentó en una silla que estaba allí. Pero como los empleados hacen lo que ven hacer a sus jefes, el peón pensó que el capitán se enfadaría si le viera sentado en la silla. Por eso el peón vino corriendo y le dijo que no podía sentar en la silla. Así la gente vio cómo Maulvi Muhammad Hussain fue humillado en la oficina del capitán. Maulvi Muhammad Hussain salió muy enfadado de allí y se sentó en una sábana de alguien desplegada fuera de la oficina. Pero por casualidad, dueño de la sábana vino y le ordenó levantar de su sábana. Además dijo: deja mi sábana porque se ensucia si te sientas en ella, porque has venido para dar testimonio contra un musulmán por parte de los cristianos. Pues recordad siempre que nadie puede obstaculizar cuando Allah quiere ayudar a alguien. Nadie tiene garantía de la vida, sea un policía o algún oficial grande. En un solo segundo Dios puede matar a todos. Inclinad pues ante Dios, pero es verdad que los creyentes se ponen a prueba. Dios removerá a estas pruebas si seguiréis rezando con toda perseverancia. Un debate tuvo lugar entre el Mesías prometido ﷺ y los cristianos. Su informe está incluido en un libro escrito por el Mesías prometido llamado Jang-e Muqaddas, o La Guerra Sagrada en español. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ha mencionado en un sermón suyo hablando de este debate. Hazrat Khalifatul Masih Awwal, quiere decir el primer sucesor del Mesías prometido. Hazrat Khalifatul Masih Awwal decía: quedamos muy asombrados al ver lo que vimos durante el debate con Abdullah Atham. Luego nuestra fe llegó hasta los cielos. Hazrat Khalifatul Masih Awwal decía que cuando los cristianos quedaron sin respuesta e indefensos, tramaron contra el Mesías prometido con la ayuda de unos musulmanes. Llamaron a unos ciegos, unos sordos, unos discapacitados y unos cojos, y los hicieron sentar al lado en un sitio durante el debate. Cuando el Mesías prometido llegó allí, los trajeron inmediatamente a aquellos ciegos, sordos, discapacitados y cojos. Dijeron que no se puede llegar a ninguna conclusión solo con los debates. Usted proclama ser semejante a Jesús, y Jesús curaba a los ciegos, mudos, cojos y discapacitados. Jesús devolvía ojos a los ciegos,
les devolvía los oídos a los sordos, curaba a los discapacitados. Jesús hacía todo esto. Para que no sea una carga para usted, hemos traído unos ciegos, unos sordos y unos discapacitados aquí mismo. Cúrelos si en realidad es Jesucristo. Hazrat Khalifatul Masih Awal radiyallahu ta'ala anhu decía: estábamos allí y quedamos muy asombrados y nos asustamos. Aunque sabíamos que no era verdad lo que atribuían a Jesucristo, pero nos preocupamos que así iban a tener un medio de burlarnos. Pero cuando vimos al Mesías prometido, no tenía ninguna señal de preocupación en su rostro. Cuando el sacerdote terminó sus palabras, el Mesías prometido le dijo: escucha, señor sacerdote, Jesús de Nazaret, a quien yo creo y proclamo ser su semejante, según las enseñanzas del Corán, no devolvía los ojos así a los ciegos, ni curaba a los discapacitados, ni devolvía los oídos a los sordos físicamente. Pero usted cree que Jesús curaba a los ciegos físicos, a los sordos físicos y a los físicamente discapacitados. También está escrito en su libro que si tenéis la fe como un grano de mostaza y ordenáis a una montaña desplazarse de un sitio al otro, se desplazará. Y que sanaréis si ponéis mano sobre algún enfermo. Pues no se puede demandar esto de mí, solo puedo mostrar lo que mostró mi jefe espiritual, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que la paz de Dios siempre sea con él. Si me demandan mismos milagros, estoy listo para demostrarlos. En cuanto a los milagros como estos, vuestro libro ha mencionado que cada cristiano que tiene la fe igual a un grano de mostaza puede dar mismos milagros que Jesucristo. Pues usted ha hecho muy bien que nos ha quitado esta dificultad y ha traído a estos ciegos, sordos, discapacitados y cojos. Ahora, estos ciegos, sordos, discapacitados y cojos están aquí. Cúreles usted si tiene la fe como un grano de mostaza. Hazrat Khalifatul Masih Awal, el primer sucesor del Mesías prometido, decía que con esta respuesta del Mesías prometido, los sacerdotes más famosos y grandes quedaron tan asombrados y se preocuparon tanto que empezaron a esconder a aquellos ciegos y sordos y discapacitados. Pues Allah Ta'ala concede el honor a sus queridos y les hace surgir tales respuestas que el adversario queda sorprendido. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu ha mencionado en un relato de la oposición y enemistad contra el Mesías prometido en la ciudad de Sialkot. Dice: el Mesías prometido se fue a Sialkot. Sialkot es una ciudad en Pakistán de hoy. Los clérigos musulmanes dieron un veredicto que se cancelaría el matrimonio de cualquier persona que vaya a escuchar el discurso del Mesías prometido. Pero el Mesías prometido, alayhi salam, tenía una personalidad tan atractiva que los musulmanes ni prestaron atención al veredicto de los clérigos musulmanes. Entonces, estos clérigos musulmanes pusieron guardias en los caminos para que la gente no pudiera asistir en el discurso. Pusieron piedras al lado de los caminos para tirar a las personas que se fueron a escuchar al Mesías prometido. Incluso llevaban a las personas del sitio del discurso de la reunión para que no pudieran escuchar al Mesías prometido. Había una persona famosa con el nombre de Biti Sahib y era el inspector de la ciudad de Sialkot, y luego fue designado como superintendente y no sé ahora en qué puesto está trabajando. Él organizó todo. Cuando él escuchó el discurso del Mesías prometido, alayhi salam, se sorprendió que el Mesías prometido había atacado en su discurso a los arias y cristianos. Aunque los clérigos musulmanes no estuvieron de acuerdo con lo que dijo el Mesías prometido, no iba contra el Islam en absoluto.
Todo lo que el Mesías prometido dijo era contra los cristianos. Si esto era verdad, quedaba patente que el Islam era una religión verdadera. ¿Por qué los musulmanes creían el desorden? Aunque él era un oficial del gobierno, se levantó durante la reunión y dijo: Mirza Sahib dice que Dios de los cristianos ha fallecido. ¿Por qué entonces vosotros os enfadáis? No dice más que Dios de los cristianos ha fallecido. ¿Por qué os enfadáis? Eso va en vuestro favor. Los enemigos los tratan así. Si un musulmán se convierte y entra en el hinduismo y se hace parte de los aryas, no les importa nada. Pero no pueden aguantar que uno escuche al Mesías prometido. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dice que no es correcto pensar así. A nosotros sí que nos importa si un musulmán entra en los aryas. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dice que el Mesías prometido decía: Dil, tu niz bakhatire ina nigahdar, kahir kunan dawae hubbe payambaram. Es decir, oh mi corazón, recuérdales y piensa sobre ellos, porque ellos también proclaman amar a mi mensajero. Por eso nos duele si cambian la religión o si su condición moral es mala. Una vez un hombre dijo al Mesías prometido: le admiro mucho, pero su santidad ha cometido un gran error. Usted sabe que los clérigos no escuchan a nadie, porque si escuchan a alguien, lo consideran un insulto. Creen que la gente dirá: este punto surgió a una persona, pero no surgió a este clérigo. Los clérigos no podrán negar si ellos son los primeros en proclamar algo. Una vez revelado ante usted que Jesús había muerto, usted debía invitar a los clérigos más famosos y en una reunión debía presentar ante los clérigos que el concepto de la vida del Mesías soporta mucho a los cristianos y ellos alegan contra el Islam y perjudican al Islam. Los cristianos dicen que vuestro profeta ha fallecido y el fundador de nuestra religión está en el cielo. Por eso es mejor que vuestro profeta, sino que él mismo es Dios. Debemos pues responder a esta acusación. Debemos responder a esta pregunta. Usted debía formular esta pregunta ante los clérigos. Si usted les preguntara esto, los clérigos dirían que usted les guiara. Entonces usted podía decirles: lo mejor sería lo que digan ustedes, pero yo creo que con tal versículo del Sagrado Corán se puede aprobar la muerte de Jesús. Los clérigos dirían que era cierto. Anúncielo usted y nosotros le soportaremos. Así el dicho hombre presentó este truco para convencer a los clérigos. Luego aquel hombre dijo: después de este punto se podía presentar que la segunda venida de Jesús está mencionada en las tradiciones, pero si Jesús ha fallecido, ¿qué significa la segunda venida? Algún clérigo diría que usted era Mesías y todos los clérigos lo aceptarían. Después de escuchar esta sugerencia, el Mesías prometido respondió: si mi proclamación fuera por los trucos humanos, lo diría, pero mi proclamación es por orden de Dios. Hice como Dios me enseñó. Los trucos pueden servir en los asuntos mundanos, pero las comunidades divinas no se asustan con estos trucos. Este trabajo no pertenece a mí, sino a Dios. Él mismo llevará este mensaje. El eclipse lunar y el eclipse solar es un incidente muy famoso en nuestra comunidad. Un clérigo musulmán que probablemente era de Gujarat es una ciudad de Pakistán, que en aquel tiempo era parte de la India. Un clérigo musulmán que probablemente era de Gujarat siempre decía a la gente: no os engañéis por la proclamación de Mirza Sahib. Mirza Sahib quiere decir el Mesías prometido. Está mencionado en las tradiciones que una de las señales del Mahdi es el eclipse lunar y solar en el mes de Ramadán. No aceptéis su proclamación hasta que cumpla esta profecía y el sol y la luna se eclipsen. Por casualidad, esta profecía se cumplió durante su vida.
Un Ahmadi era su vecino, quien comentó después que cuando el sol se eclipsó, aquel clérigo, muy preocupado, empezó a andar sobre el tejado de su casa. Andaba y repetía la siguiente frase: ahora la gente se extraviará. Ahora la gente se extraviará. Él no pudo entender que si la profecía se había cumplido, la gente llegaría a la verdadera guía por aceptar al Mesías prometido. No se extraviaría. De igual manera, los cristianos también aceptaban que los signos mencionados en los libros anteriores se habían cumplido, pero al escuchar la proclamación del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no lo aceptaban y decían que por casualidad un mentiroso en aquella época proclamó ser profeta. Igual como los musulmanes dicen que los signos y las profecías se han cumplido, pero por casualidad un mentiroso proclamó ser Imam Mahdi. Pero es muy raro que un mentiroso siempre proclame y ningún verdadero pueda proclamar. Hablando sobre el pasado del Mesías prometido, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu afirma: uno cae en las maldades gradualmente. No es posible que uno sea verdadero por la noche, pero cuando se despierte por la mañana se convierta en un mentiroso. El mismo hombre que ni mentía con los seres humanos, ahora empiece a mentir sobre Dios. Según esto podemos analizar la vida del Mesías prometido. El Mesías prometido varias veces desafió a los sijes, cristianos y musulmanes si podían acusarle de haber cometido cualquier maldad en el pasado, pero nadie pudo atrever a acusarle, sino tuvieron que aceptar su veracidad y virtud. Maulvi Muhammad Hussain Batalvi, quien después se convirtió en un enemigo ardiente del Mesías prometido, en su propia revista él dio testimonio de la vida pura y virtuosa del Mesías prometido. El padre del señor Zafar Ali Khan dio testimonio en su periódico que su santidad era una persona muy virtuosa, pues un hombre que no pecó hasta 40 años, ¿cómo se hizo malvado en una sola noche? Incluso los psicólogos están de acuerdo que todos los defectos tienen lugar gradualmente en uno. Inmediatamente ningún defecto puede producir. Pues mirad, qué vida tan pura tuvo el Mesías prometido. Luego vemos cómo Dios ayudaba al Mesías prometido. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu escribe: un profeta de Dios se cuenta con la ayuda divina. Si no está ayudado por Dios, no es un verdadero profeta. La gente quiere acabar con él, pero Dios le ayuda y le hace prosperar y erradica todos los planes de sus enemigos. Lo mismo sucedió en el caso del Mesías prometido. Intentaron matar al Mesías prometido. Varias personas fueron designadas a matarle, de los cuales se dio cuenta y sus planes fracasaron. Se le denunció falsamente de asesinar. Señor Martin Clark le denunció del asesinato y un hombre dio testimonio que el Mesías prometido le había asignado para matarle. Cuando vino el magistrado, dijo: ¿por qué no se le ha sentenciado a este proclamador de ser Mesías y Mahdi? Yo le castigaré. Pero cuando se le denuncia, el mismo magistrado dice: a mi juicio, el denuncio es sin raíz. El magistrado profirió esta frase varias veces y le sometió a aquel hombre a la policía. Aquel hombre empezó a llorar y reveló que los propios cristianos le habían enseñado a dar aquel testimonio. Así Dios erradicó la falsa acusación. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dice: en nuestra comunidad hay un misionero, Maulvi Umar-Din Sahib Shimalvi. Él comenta su propio relato que él también se convirtió a la comunidad musulmana analizando el Mesías prometido. Él dice que Maulvi Muhammad Hussain, Maulvi Abdur Rahman Sayyah y unas personas estaban planeando cómo enfrentarle al Mesías prometido. Maulvi Abdur Rahman dijo que Mirza Sahib ha anunciado no debatir nunca en el futuro. Vamos a anunciar el debate. Si él acepta hacer debate, diremos que es un mentiroso porque ha aceptado debatir después de que ya había anunciado no debatir.
Pero si no lo acepta, diremos que Mirza Sahib se huye y ha perdido. Al escucharlo, Maulvi Umar Din dijo: no vale la pena planear esto. Voy y le mato para acabar con él. Maulvi Muhammad Hussain dijo: no sabes, muchacho, esto ya se ha hecho. Estas palabras le tocaron el corazón a Maulvi Umar Din. Pensó que si Dios ayudaba a alguien de aquella manera, necesariamente sería por parte de Dios. Él era un jovencito, pero llegó a entender que era de Dios si Dios mismo le ayudaba. Cuando regresaba después de realizar el Bait, encontró a Maulvi Muhammad Hussain en el camino. Él le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: he realizado el Bait en Qadian. Bait significa el juramento de lealtad. Quiere decir que se hizo miembro de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Maulvi Muhammad Hussain dijo: eres muy malvado, mandaré una carta a tu padre. Él contestó: Maulvi Sahib, esto ha sucedido por usted mismo, pues los enemigos quieren matar al querido de Dios, pero se le protege. Dios le ayuda con su nuevo conocimiento y le honra en todos los campos. Así, Maulvi Muhammad Hussain Batalvi Sahib proclamó destruir al Mesías prometido. Maulvi Muhammad Hussain Batalvi Sahib era amigo del Mesías prometido en su juventud y tenía una relación con él, y siempre apreciaba sus artículos. Justo después de la proclamación del Mesías prometido, él dijo: yo le había honrado y yo mismo le destruiré. Algunos parientes del Mesías prometido anunciaron incluso en el periódico que este hombre solo tiene un comercio y nadie debe prestar atención a este. Así sembraron una semilla de dudas en los corazones de la gente. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dice: recuerdo bien que varias gentes se negaron a trabajar en la casa del Mesías prometido, a pesar de que su santidad era un campesino famoso de la región. Nuestros propios parientes les habían incitado. En resumen, los propios y los ajenos quisieron destruirle, pero Dios dijo a su propio hombre que un profeta vino al mundo, pero el mundo no le aceptó. Pero Dios le aceptará y con fuertes ataques manifestará su veracidad. Un hombre débil y desconocido en un pueblo como Qadian, donde solo una vez a la semana llegaba el correo, donde no había ni una escuela primaria y donde la gente ni podía comprar harina de 1 rupia, se levanta un hombre que no era un Maulvi ni era muy rico. Sin duda el Mesías prometido pertenece a una familia noble, pero no poseía muchas propiedades como rajas y nawabes. Él se levanta y anuncia ante el mundo, y el primer día dice: Dios llevará mi nombre hasta los rincones de la tierra. ¿Y quién puede decir hoy que el nombre del Mesías prometido no haya llegado a los rincones de la tierra? Y sobre todo, hoy vemos que no hay ningún rincón de la tierra donde el nombre del Mesías prometido y el nombre del Islam no haya llegado. El Mesías prometido afirma: para arruinar a un impostor, su mentira es suficiente, pero una obra que sea por la gloria de Allah, para manifestar la gloria de su profeta y sus bendiciones, sea un árbol plantado por el mismo Dios, los ángeles lo guardan. ¿Quién puede erradicarlo? Recordad que desaparecerá mi comunidad si no es nada más que un comercio, pero si es por Dios, y ciertamente lo es, se extenderá, progresará y se desarrollará aunque todo el mundo sea contra ella. Inshallah, Dios mediante. Si no está ni una persona conmigo y si nadie me ayuda, tengo toda certeza de que prospere esta comunidad. Que Dios nos capacite a actuar según sus enseñanzas y llevar su mensaje a todo el mundo, y seamos herederos de las bendiciones divinas. Se nos cuente entre los sinceros y leales, no de entre los desleales. Que Dios nos capacite para ello. Hoy lanzaré un sitio web
Este también es un medio de predicar, es un medio de llevar el mensaje del Mesías prometido al mundo. Esta página de la comunidad es en el idioma kurdo, islamahmadiyya.krd. El doctor Ismail Muhammad es el encargado de esta página. Un equipo de la lengua kurda está trabajando con él. El propósito de esta página es dar una oportunidad a los que hablan kurdo que puedan leer las creencias de la comunidad musulmana Ahmadiyya en su propia lengua. Esta página básicamente está en el dialecto suriani de la lengua kurda, pero tiene un poco contenido en el dialecto badine. La página contiene noticias, artículos, exégesis, sermones de viernes, libros y una sección de vídeos. Con la ayuda del equipo de traducción kurda se han subido varios libros del Mesías prometido y otros libros de la comunidad musulmana Ahmadiyya a esta página. Hay libros del Mesías prometido, hay libros de Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu y otra literatura de la comunidad como la filosofía de las enseñanzas del Islam, Jesús en la India, la necesidad del imam, la realidad del Mahdi, una invitación hacia el Ahmadiyyat y el estatus del Khilafat, etc. Lanzaré esta página después de la oración del viernes, si Dios quiera. Que Dios bendiga esta página. Quiero decir sobre las circunstancias actuales del mundo que continúen rezando para que Dios proteja al mundo y conceda sabiduría a la gente y ellos reconozcan a su Creador. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر